Hola, ¿cómo están? Vamos a estudiar ahora sobre este importante varón llamado Pablo de Tarso. Es un que tuvo un desempeño bastante importante. Su nombre original es Saulo. Saulo, que empieza con una sigma, una alfa, una epsilon, una lambda, así como una omicron y una sigma final. Y dice Saulos, que lo encontramos en el diccionario como el GEL 4569, significa precisamente deseado. Y este nombre, pues, proviene de del hebreo exactamente, de Shaul, y por eso ponemos la letra Shin, Aleph, una Bab, así como una Lamet, y Shaul, que efectivamente también significa deseado. Por lo cual, vamos a ver que acerca de este varón, que en Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Entonces, nos encontramos aquí con Saulo, que es de Tarso. ¿Dónde queda Tarso? Vamos a mirar. Según en el hebreo proviene de Tarseus, que es Tarso, y significa una cesta plana, más o menos así, mira, es lo que significa Tarso. ¿Dónde estaba Tarso? ¿Dónde se localiza geográficamente hablando? Mira, aquí está esta parte del Asia Menor, de la península en la cual hoy ocupa Turquía, la península de Anatolia, y ahí precisamente en la parte sur está Tarso, un poquito más cerquita. ¿Dónde está ahí? Ahí exactamente está Tarso, de donde es este hombre del que hacemos mención en esta lección, en este tema. Más cerquita vendría siendo aquí. Correcto. Esto es Tarso. Y vamos a ver qué nos sigue diciendo el texto. Saulo aparece en escena como un impulsor de una diáspora. ¿Te acuerdas qué es una diáspora? Dice, es una dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel hacia el siglo VI antes de Cristo. Entonces, juega un papel muy importante Saulo en este sentido, puesto que dice Hechos 8:1, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. En esta parte de las Sagradas Escrituras es muy importante porque vamos a ver que el concepto de diáspora nace con la dispersión de las semillas llevadas por el viento. Mira, este es un diente de león, si lo has visto, tiene como un petalito muy delgadito que carga a cada semilla, viene el viento y se dispersa, de ahí viene la palabra diáspora precisamente, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo juega un papel muy muy importante, porque acuérdate que el pueblo de Israel fue muy hermético, con ellos no se dispersó la Sagrada Escritura, salvo cuando ellos fueron dispersados los de hacia Asiria y cuando fueron dispersados a Babilonia, pero aún así hubo mucho hermetismo. Entonces lo que hace el Señor, pues se vale de este varón y sin que él se dé cuenta está trabajando ya desde ahí, dispersando. El caso es que en Hechos 8:1 dice, Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores de Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial
quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Él tiene mucho empeño porque él dice, esta es la forma como le puedo servir al Señor, y es perseguir, traer a la gente, los apedreaban, pero él estaba seguro que estaba haciendo el bien, y dice que de pronto en esa lectura consecutiva de Hechos, dice, el resplandor y la voz que se manifiestan doblegan al furioso Saulo y él exclama, ¿qué quiere, Señor, que haga? Hechos 9:11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Aquí le está diciendo un hombre llamado Ananías que él vaya y ore por Saulo. ¿Por qué? Porque el Señor ya está preparando todo. ¿Para qué? Para que este hombre pues le sirva. Entonces vamos a imaginar que ahí está una casita donde Saulo, él ahí está orando, y dice, ve y acércate a una calle que se llama La Derecha. Entonces vete por ahí y vas a llegar a ese lugar donde se encuentra precisamente este varón llamado Saulo. Entonces Saulo, precisamente cuando va a pedir las letras para ir a Damasco, vemos que en Damasco había sinagoga, y es que ahí en Damasco dice que también se transcribe como Dimisk, comúnmente conocida en Siria como Ashan y apodada la ciudad de Jazmín. Es la capital y la segunda más grande de Siria después de Alepo. Entonces, vamos a ver cosas muy importantes, datos muy importantes de este lugar de Damasco. Y dice, además de ser una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo, con más de 4.000 años de historia, Damasco es un importante centro cultural y religioso del levante mediterráneo. La ciudad tenía una población estimada en 1.711.000 habitantes hasta el 2011. Y está situado precisamente en el suroeste de Siria. Damasco es el centro de un área metropolitana de 2.6 millones de personas. Geográficamente está localizado en las estribaciones orientales de la cordillera del Antilíbano, 80 kilómetros tierra dentro de la costa oriental del Mediterráneo. El río Barada fluye a través de la ciudad. Entonces aquí está una caracterización de este lugar de Damasco. Y vamos a ver aquí datos muy importantes de este lugar hoy en día, porque esto es hasta el 2009. Entonces nos encontramos con Hechos 9:19 y dice, y como comió, fue confortado y tuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces él llega ya a Damasco y vamos a ver Damasco hasta el 2013. Es este lugar. Es un lugar muy, muy poblado, un lugar densamente poblado. Es una ciudad exactamente. Ahí vemos una glorieta, una manifestación. Y pues sí, hay mucha gente ahí en Damasco. Es una ciudad importante. Y vamos a ver más fotos de este lugar de Damasco. Mira, es una avenida principal y se ven edificios grandes, no es cualquier ciudad, y claro que tiene sus palacios. Mira, está bellísimo ese lugar, y decimos ahí, insistimos que es hasta el 2013. ¿Por qué remarcamos lo de la fecha 2013? Porque mira, aquí vemos, creo que esta es como una sinagoga, un lugar, un recinto exactamente, pero hasta el 2013. Pues resulta que
Damasco ya en el 2018 lo vemos muy, muy cambiado. Mira, ¿qué observas? ¿Se aprecia? Es una ciudad, pero en ruinas. Mira, bombardeada. De toda esa belleza del 2013, 2018, mira es lo que se ve. Destrucción, pura destrucción. ¿Sí? Y dice aquí, Isaías 1:17, he aquí que Damasco ha dejado de ser ciudad y será montón de ruina. Fíjate cómo es que en Isaías 17 se está hablando de algo hacia futuro, de una destrucción de este lugar. Ya el profeta Isaías ya lo había predicho. Fíjate, mira cómo se ve todo esto. Muy triste, ¿no crees? Sí. Y pues, ha sido bombardeado por ¿quiénes? Pues por todos. Que Israel, que Siria, el ERI, los grupos terroristas y islámicos, ¿no? De todo le ha llovido a los pobres. Pero bueno, dice en Isaías 9:17, Ananías entonces fue y entró en la casa y poniéndole las manos encima dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno de espíritu. Entonces Ananías efectivamente va a la calle esa que se llama a la derecha, entra a esa casa y ve a Saulo y ya le declara todo lo que le había ordenado el Señor y lo empieza a tratar a través de esta oración para que él recupere la vista. Él quedó ciego, acuérdate, en ese camino que va y cae al suelo y cuando se levanta él ve que simplemente ha perdido la vista y es aquí donde la va a recuperar a través de la manifestación del Señor por medio de Ananías. Entonces aquí va a haber una situación muy incómoda para Saulo de que nadie le tuviera confianza, puesto que él se va a incorporar poco a poco. Dice Hechos 9:26, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse al grupo de los discípulos, pero todos lo miraban con el recelo, pues no acababan de creer que fuera uno de ellos. Entonces, aquí está Damasco y vamos a ilustrar más o menos cómo pudo haber sido. Ellos van a pie, no es que fueran descalzos, sino simplemente van a pie de lo que es Damasco y hacia Jerusalén. Una nota, al volverse prosélito de la iglesia, los judíos de Damasco intentan matarlo, una nota importante ahí porque así como él odiaba a los que seguían a Jesús, también ahí lo van a odiar porque ya se pasó del otro bando. Entonces, ese recorrido de Damasco a Jerusalén es de 331.5 kilómetros y más o menos equivale a lo que es la distancia de la Ciudad de México hasta Guanajuato. Entonces, si has caminado esa distancia, pues te darás cuenta que no es poca cosa. Entonces, en Gálatas 1:11 al 17, dice, quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana, así lo dice el apóstol Saulo, en ese momento Saulo todavía, y dice, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Entonces él les dice, yo recibí, yo fui instruido, fui evangelizado por medio del mismo Señor. Y dice el 13, ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Entonces él revela que él es antagónico precisamente al grupo que se forjó con el Señor Jesucristo, y a ese grupo se le llama Iglesia de Dios. Entonces él la perseguía para destruirla con una furia tremenda.
Hacia el versículo 14 dice: en la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo, exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Entonces, así como él persiguió, también a él ahora lo van a perseguir, y varias veces. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando él tuvo a bien, vamos a ver que tuvo a bien, revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Entonces, unas notas muy importantes que nos hace ver aquí en las Sagradas Escrituras, donde dice que él fue instruido, pero no lo va a consultar con nadie. Mucho ojo, con nadie. ¿Qué es lo que él va a hacer? Dice el versículo 17: tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia. Entonces, aunque el texto dice que se fue para Jerusalén, él aquí revela que no. Él se siguió derecho. ¿Hasta dónde? Hasta Arabia. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Pues acuérdate que está ya en el camino de Damasco, y él lo que va a hacer es, pues se va a desplazar precisamente de donde da hasta Damasco, y va a caminar, pero no se va a ir precisamente hacia Jerusalén, sino hacia Arabia. ¿Sí? Por lo que está diciendo ahí. Aquí es muy importante porque según los historiadores comentan que no necesariamente debió de haber ido de Damasco hacia el sur, hacia lo que llamamos así en línea recta Arabia, sino que debió de haber sido algún punto próximo a Arabia, y no precisamente que estuviera hasta Bajote, hasta el mero sur. ¿Sí? Vamos a ver qué nos suponen aquí. Y por ejemplo, vamos a ver aquí en esta diapositiva que él va de Damasco y él va caminando. Pero en lugar de llegar a Jerusalén, se sigue derecho. ¿Sí? Se sigue derecho. No fue como dicen Hechos, sino él lo aclara en Gálatas. ¿Qué creen? Que no fui para allá. Me fui ¿hacia dónde? Hacia Arabia. Entonces ya ahí se ve una línea divisoria limítrofe con Arabia, y dice que llega a un lugar. Estamos suponiendo que debió de haber sido un lugar muy, muy próximo. Muy próximo ahí a la frontera. A la frontera de Jordán exactamente. Y llegamos a este lugar que se llama Tabuk, que es Arabia exactamente. Entonces, se supone que más o menos contabilizando esa distancia de Damasco a Arabia, posiblemente en algunas poblaciones cercanas a la frontera de Arabia, con algún pariente o amistad de Saulo, dice, pues es lo que queremos imaginar. Como tenía parientes allá, dice, pues mejor me voy para allá a recuperarme, a pensar, a meditar qué es lo que me ha pasado en el camino, y es lo que pasó con Saulo. Entonces aquí vemos una lámina sacada de ahí de Google, y dice que precisamente ese recorrido que debió de haber hecho de Damasco hasta ese lugar de Tabuk, debió de haber sido de 651.4 kilómetros. En carro son 7 horas 48, pero caminando pues son días, ¿no? Son días, no es una distancia fácil, menor. Y esto fue lo que va a pasar con este Saulo de Tarso, un dato muy importante que estamos obteniendo y que precisamente nos ayuda bastante, pues sus comentarios, sus aportaciones que nos hacen, como la que nos hizo Roberto Díaz acerca de este punto, que no fue directamente Saulo de Damasco a Jerusalén, sino que efectivamente, explorando el texto ahí en Gálatas, como ya lo vimos, se siguió derecho hasta Arabia. Y dice este texto 17:
de donde luego regresé a Damasco. Fíjate nada más, fue a Arabia y regresa a Damasco. Entonces, ¿qué hizo? Pues ahí está Tabú, que podría haber, estamos suponiendo que podría ser una población lo más próximo a la frontera con Jordania, y pues nos encontramos con este lugar que es Tabuk. Entonces dice que él viene de regreso y sigue subiendo y regresa hasta Damasco. Entonces no pisó Jerusalén. No pisó Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Después. Que sí fue a Jerusalén, sí. Pero no fue su primera incursión que hizo el apóstol Pablo. ¿Sí? Sino que fue de Damasco a Arabia y de Arabia a Damasco de regreso. Esa fue su trayectoria de Saulo. ¿Sí? Dice aquí Hechos 9, 23 y 24. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo en matarle, fíjate nada más, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces lo estaban cuidando los judíos. Dice aquí que cuando pase este ingrato aquí por cerca de nosotros, nos lo echamos. Y es este lugar. ¿Por qué lo citamos a este lugar? Porque precisamente va a llegar un momento donde él está como atrapado, pero le van a apoyar. Le va a ayudar esa iglesia que él perseguía, ahora le va a ayudar para salvarse. Y dice segunda carta a los Corintios 11, 32 y 33. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Entonces, cuando él regresa a Damasco, pues entendemos que es un lugar con guarnición, como un tipo castillo. ¿Y qué va a hacer? Y dice, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Sí, la misma iglesia que, repetimos, a la cual él persigue y destruía, ahora es la que lo está protegiendo, porque ellos están enterados de que Saulo ahora, él va a trabajar así como con esa furia, esa determinación que tenía él, ahora la va a aplicar, pero ahora en favor de la iglesia. Entonces, es muy, muy interesante la vida de este varón, y precisamente vamos a ver una ilustración que hace alusión a esta parte donde lo están descolgando para que se escape, porque ya lo tienen acorralado. Ya lo tienen acorralado, ¿quiénes? Pues entre los judíos y el rey Aretas de Damasco, lo quieren muerto. Entonces vamos a seguir platicando de este varón. Bastantes cosas que hay que platicar de él, y muy importantes y de mucha enseñanza, porque nos va a enseñar precisamente en este primer momento, así como cómo podemos ser en una determinada circunstancia, ser enemigos de algo que desconocemos. Pero una vez que lo conocemos, pero bien, podemos ser fans, ser dedicados a eso que llamábamos en su momento algo como un camino adverso. Ahora, para el apóstol Pablo, él estaba determinado que ese camino era el verdadero y qué es lo que más le convenía. Entonces vamos a seguir platicando acerca de ese varón con muchos más cosas que él logró en su recorrido y que lo narra precisamente el médico Lucas a través de Hechos de los Apóstoles, y que está bastante interesante. Entonces nos estamos mirando en el próximo tema a continuación de este. Que el Señor te bendiga. Paz a todos.